Vamos a iniciar en esta tarde con la compañía de Marcos, que nos va a acompañar al piano. Vamos a entonar el himno Hay quien vela mis pisadas en el himnario, el himno número 392. Himno número 392. Sin pista, solo que el acompañante aquí del piano nos va a guiar. Himno número 392. Hermanos, recordemos que cantar es orar 2 veces. Por eso, mis hermanos, es fundamental que hagamos este momento de adoración y de alabanza de una manera bien solemne y con un espíritu bastante dispuesto para sentir lo que cantamos, para reflexionar en las letras que vamos a entonar. De eso depende en gran medida que podamos elevar a Dios una alabanza correcta. Himno número 392. ¿Va a conectar o está desconectado? Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, do me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Tengo amigo fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Amén. ¿Saben? Cuando lo hace un chico, es muy bonito porque a los demás les causa como esa admiración, ¿no? Y eso lo motiva a uno a adorar y alabar al Señor con un espíritu distinto. Así que felicitamos a Marcos por su talento. Marcos, ¿cuál vamos a seguir entonando? 163, himno número 163. Voy a pedirle a Jennifer que se acerque por favor para cantar conmigo. Claro que sí. Está que se canta, Jennifer. Espérate que ella llegue para que le des introducción. Himno número 163. Cristo viene, esto es cierto. ¿No te lo sabes? No,
Marquitos, Lo aprendemos, ¿no? Lo aprendemos, ¿hay Marquitos. alguno que se lo sepa? Hermano, usted le toca cantar durísimo. Si quiere le presto el micrófono para que usted lo cante porque pensé que ella lo manejaba mejor que yo, pero no es cierto. Hola hermanos, feliz sábado. Sí, ya. Cristo viene, eso es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vedle ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste, si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Vedle ya, ved al Señor, vedle ya venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto regio centro de su imperio. Vedle ya, ved al Señor, síguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos, si vendrá, oh si vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada, para bodas adornada. Ved al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso, si vendrá, oh si vendrá. Amén. Bueno, la verdad es que yo lo había escuchado como 2 veces, mire, hasta sudando me puse. Porque generalmente estos himnos que no son tan familiares, el himno tiene muchos himnos y creo que a veces cantamos los mismos de siempre. Entonces Marcos nos está exigiendo que cantemos himnos nuevos, eso es muy bueno. Marquitos, ¿qué otro himno vamos a entonar en esta tarde? 376. Yo voy a cerciorarme en este momento. Dulce oración. Perfecto. Listo. Dulce oración, este lo sabemos todos, la mayoría, ¿cierto? O sea, dulce oración, himno 376. Dulce oración de toda influencia mundanal, el
Llevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces supe en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Darás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayude, me da mi Dios dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción. Consuelo siempre me serás. Lo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, por haber participado del momento de adoración. Bueno, queridos hermanos, vamos en este momento a entrar en un espacio de meditación. Hemos invitado para este espacio, como les decía hace un instante, a 3 personas que son muy queridas. Y son el pastor Jason Andrade, pastor Erling y el pastor Leonardo, que llegará en algún momento, y le damos gracias a Dios porque nos van a dar ese beneficio de poder escuchar la palabra de Dios a través de ellos. Así que, pastor Jason, gracias por estar aquí. Su presencia es muy importante para nosotros, y que Dios le dirija en el espacio de esta meditación. Muy bien, ¿cómo seguimos? En silencio, cansados. Sí. Vamos a pensar. Vamos a ponernos en pie un momentico, porque esto apenas comienza. Ok. Oremos. Maravilloso y eterno Padre Celestial, queremos suplicar que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se entienda con nuestra mente, con nuestro hombre interior, de tal manera que esa palabra que da vida pueda también vivificar nuestros cuerpos y prepararnos para el día del advenimiento de Jesús. Permite, Dios, que este salón, que se ha convertido en un lugar santo, porque tú que eres santo estás con nosotros, sea el lugar donde tus ángeles puedan moverse con tranquilidad, los ángeles del cielo, expulsar las fuerzas del mal, y asimismo, Señor, dejar que tu Espíritu habilite cada mente para cumplir tu voluntad. Así que háblanos en esta tarde, Dios,
y que no sea tan solo un espacio de prolongación para oír más palabra, sino para tomar decisiones de vida eterna con nuestro Salvador. Gracias por escucharnos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Estos minuticos, que no sé hasta cuánto tiempo nos lleven, lo hemos enmarcado con una ruta, la cual queremos estudiar a continuación. Y esta ruta es vestidos y fieles, vestidos y fieles. Y saben que hay una característica del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se ha caracterizado porque es el pueblo al que se le ha dado los tesoros de la palabra del Señor, los recursos de la verdad. Yo pregunto, ¿cuántos creen que este es el remanente del cielo? ¿Cuántos consideramos que como remanente Dios nos ha otorgado la verdad bíblica? ¿Amén o no amén? Ahora, bueno, esto no es suficiente y es lo que queremos estudiar. Vestidos y fieles. En el libro de Apocalipsis hay 3 profecías que tienen una dinámica especial. Ejemplo, cuando en los evangelios se presenta una parábola, el evangelista Mateo, cuando habla acerca de la multiplicación de los panes, presenta desde un ángulo lo que él percibió y lo escribe. Pero Marcos, hay cosas que de repente él no anota, pero sí coloca otras. Y Lucas también, entonces hay cosas que no dijeron los dos, pero sí las dijo ¿quién? ¿Sí las dijo quién? Lucas. Bueno, hay 3 visiones que son diferentes maneras de ver la realidad de la iglesia en medio del conflicto que vivimos como iglesia. Ejemplo, la primera visión completa, no introductoria, sino la primera visión que aparece en Apocalipsis son las 7 ¿qué? Las 7 iglesias. Y saben, cuando uno empieza a estudiar la visión de las 7 iglesias, es el cuadro que nos permite ver las situaciones internas por las que atraviesa el pueblo de Dios. Es decir, cómo se ve la iglesia desde adentro. Por ejemplo, la primera iglesia, ¿qué nombre tiene? La iglesia de Éfeso. Y tiene un asunto, el Señor le dice, mira, tú haces grandes obras, tienes estos privilegios, pero hay un pequeño problema. ¿Has perdido qué? El primer amor. Es decir, es un problema interno. Y a cada iglesia les dice, yo conozco tus ¿qué? Tus obras. Es decir, la visión de las 7 iglesias es el análisis de lo que vive la iglesia de manera interna. A la iglesia de la Odisea le dice, oye, hay un asunto serio, por cuanto no eres ni frío ni qué. Es decir, es un asunto interno, es un asunto interno. La siguiente visión son los 7. ¿Sí recuerdan? La visión de los 7 sellos. ¿Está bien? Los 7 sellos. ¿Ustedes recuerdan cómo aparecen los 7 sellos? Aparecen los 4 primeros con un animalito. Y encima de ese animal hay alguien montado. Y cada animal tiene un color. ¿Cuáles son esos animales? Unos caballos. Y entonces empieza a describir la situación de los 7 sellos. Por ejemplo, el primer sello dice que es un jinete de color ¿qué? Blanco, y el que lo montaba también estaba vestido de ¿qué? De blanco. Y dice que el que lo montaba salió venciendo ¿para qué? Para vencer. Miren que es un paralelo con la primera iglesia. Es decir, se equivale el mismo
periodo de tiempo. La iglesia apostólica es la iglesia de Éfeso. El primer sello, que es ese caballo blanco, representa el blanco, la pureza de la iglesia, la pureza de la palabra de Dios. Pero ahora, si la iglesia o la visión de las 7 iglesias es una visión interna, la visión de las 7 o de los 7 sellos es una visión de cómo el mundo ve a la iglesia. Es decir, es una visión externa del mundo hacia la iglesia. ¿Está bien? Bueno, después podremos estudiar ahí más ese asunto, usted lo meditará. Para no correr tanto en el asunto, porque apenas vamos a empezar, la tercera visión son los 7 o las 7, ¿recuerdan qué? Las 7 van en orden. Primero 7 iglesias, después 7 sellos y después 7 ¿qué? Las 7 trompetas. Usted puede leer una por una, es decir, todas equivalen al mismo periodo de tiempo. La iglesia apostólica va con el primer sello y también va con la primera trompeta. Todas van en una sincronía, van organizadas, así las dejó el Señor. Y esta o las 7 trompetas lo que hace es dar una perspectiva de lo que Dios ve desde el cielo a la iglesia. Es decir, el centro de todo es la iglesia, pero son las mismas representaciones de lo que pasa con la iglesia, pero con perspectivas ¿qué? Diferentes. El tema que queremos reflexionar ahora es vestidos y fieles. Y queremos aquí agregar un asunto completamente importante con relación a ello. El capítulo número 6, que tiene que ver allí entre terminando los sellos, capítulo 6, versículo número 17, lanza una tremenda pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 17. Atención a lo siguiente. Y entonces dice de la siguiente manera. Capítulo 6, versículo 17. Si usted ya lo tiene, diga amén. Amén. Muy bien. Entonces dice así. Y si no tiene allí en la Biblia, lo mira aquí en la pantalla. Porque el gran día, ¿de qué? El gran día de su ira ha llegado. Y entonces miren la pregunta que hace. ¿Y quién podrá, qué cosa? ¿Quién podrá, dice en su versión, estar firme? Dice en esta acá también. En mi versión 60 dice, ¿y quién podrá sostenerse en qué? En pie. Miren que hay una característica bien repetitiva en cada una de las perspectivas, en las 7 iglesias, en los 7 sellos y en las 7 trompetas. Y es que el pueblo de Dios, ejemplo con la iglesia última, la Odisea, esta iglesia tiene una condición, porque esta iglesia cree que lo tiene ¿qué? Todo. Esta iglesia se cree que es rica, que está bien ¿qué? Vestida, pero tiene unos problemas de percepción. Así es como ella se ve, pero no es la realidad. Pero cuando viene aquí el momento de la crisis, es ahí donde se ve la realidad. Yo tuve el gran privilegio de vivir en un lugar donde cuando se va a construir algo, el costo más fuerte es de la superficie hacia abajo. Aquí en Cali lo que más cuesta es construir de la superficie hacia arriba. Pero donde hay relleno, lugares costeros, donde se ha comido parte del mar, entonces rellenan. Y para lograr construir, primero tienen que enterrar unos ¿qué? Unos pilotes. Hasta que esos pilotes toquen ¿qué? Toquen peña.
Y ahora sí empiezan a construir hacia arriba. Una vez me dijeron: pastor, vamos a remodelar aquí la iglesia y todo lo demás, ahí en Buenaventura. Ok, bueno, vamos a mirar las etapas. Primera etapa, vamos a pilotear. Y yo, ¿qué es eso? Entonces me explicaron. Cuando llegó el momento de pilotear, oiga, yo llegué allá al predio de la iglesia, había una retroexcavadora ya metida, toda esa tierra estaba revolcada y yo, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, pastor, esto es pilotear. Y yo, oh, ya me hubieran dicho desde el principio tal como iba a ser. Con razón, es muy costoso. Y me mostraron un edificio de 5 pisos. 5 pisos ahí en Buenaventura. Cuando ya le iban a hacer la obra blanca, el edificio se dio. Y toda esa platica se perdió. Saben, las crisis son las que determinan de qué calibre y con qué pilotes está construida su vida. Estas 7 iglesias tienen obras, tienen características, pero cuando llegó el 5.º piso es precisamente cuando llega el momento de la crisis. Y entonces el Señor pregunta, porque el gran día de la ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en qué? En pie. Hermano, usted puede tener mucho conocimiento bíblico, puede tener muchos años en la iglesia, puede tener la admiración del cargo, lo que quiera, pero aquí no se trata de eso. Aquí es asegurar usted en qué piloteó. Porque puede que mis pilotes aparentemente hayan llegado a Peña, pero ¿saben qué es lo que determina? Lo que determina es la crisis. Lo que determina es la crisis. Y entonces miremos el siguiente panorama. En el libro de Daniel, capítulo 12, en una línea de tiempo, Daniel capítulo 12, versículo 1, vamos a mirar aquí cómo estamos en nuestra secuencia profética. Daniel capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, da una indicación especial. Porque cuando dice el gran día de la ira ha llegado, justo tiene que ver con este mismo periodo de tiempo. Daniel capítulo 12, versículo número 1 dice, si lo tiene diga amén, pero no la copia de aquí, no, si tienen ahí dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Hace la misma referencia del periodo de tiempo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Porque el gran día de la ¿qué? De la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo, o sea, para aquel momento de la ira del Cordero, se levantará ¿quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel? Ese que es ¿quién como Dios? Cristo Jesús, ese es Miguel. Y dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero miren ustedes la parte panorámica que nos presenta antes de la gran crisis. Pero en aquel tiempo será libertado ¿quién? Tu pueblo. En pocas palabras, sí, hay una noticia de alerta. Como nunca vendrá un tiempo de angustia. Pero ponga cuidado, porque aunque venga un tiempo de angustia, ese Miguel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Pero cuál pueblo? Todos los que se hallen ¿qué? Escritos en el libro de ¿qué? En el libro de la vida. Oiga, esto me hace acordar de algo. El Señor Jesús mandó a los 70 a la tarea, a cumplir la comitiva que les había dicho a los 70 ahí en los evangelios. Cuando volvieron los 70,
Entonces el Señor les preguntó que cómo les había ido. Oiga, vinieron con unas noticias impresionantes. Algunos decían, mira Señor, vimos cómo eran expulsados los demonios. ¿Sí se acuerdan o no? Y unas obras extraordinarias. Pero Jesús le dijo, miren, no se asombren de todo eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo. Más bien preocúpense de que sus nombres estén escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Porque hay una pequeña situación. Muchas veces podemos engañarnos por lo que se ve. Pero lo único que puede garantizar que cuando los pilotes se muevan y usted esté en la peña es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Como dice el himno, que se halle mi nombre, ¿qué? Se halla mi nombre allá. Ahora, aquí en esta situación, mire que el texto empieza diciendo, en aquel tiempo ¿se qué? Se levantará. ¿Y por qué dice que se levantará? ¿Por qué se levantará? Ahora, si dice que se levantará es porque estaba ¿cómo? Estaba sentado o estaba acostado, pero no estaba de pie. Bueno, ¿y cuándo fue eso? El capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7 del mismo libro de Daniel. Dice lo siguiente. Daniel capítulo 7 versículo 9. Dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano ¿de qué? De días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ¿qué? Ardiente. ¿A quién está haciendo alusión aquí este pasaje? A Dios el Padre. Pero miren lo que sigue diciendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Los libros fueron abiertos. Y dice que el juez, ¿qué hizo el juez? ¿Qué hizo el juez? ¿Qué postura tomó? Se sentó. Y si se sentó, ahora los libros fueron ¿qué? Entonces, ¿para qué se sentó ese juez? A examinar. Ahora, ese es el Padre, ¿cierto? Ahí estábamos hablando ahorita acerca de Miguel, que se levantará, pero sigamos leyendo. Versículo número ¿qué? ¿En qué versículo íbamos? 10. O sea que vamos al 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y atención, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de ¿qué? ¿Quién es ese? Ese es Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que pasó. Y le fueron dados dominios, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será. En pocas palabras, el Padre, el anciano de días, le asignó la tarea que él tenía, se la dio ¿a quién? Al Hijo. Y por eso ahora el que está sentado verificando el juicio es el Hijo. Y entonces aparece: en aquel tiempo se levantará Miguel. Es después de haber verificado, después de mirar los libros, cuando termina la tarea, ahora el que se levanta. Y cuando se levante, entonces dice: será tiempo de angustia cual no ha habido
desde que hay gente. En pocas palabras, nosotros conocemos que cuando se levante Miguel es porque su obra intercesora en el santuario celestial terminó. Él no ha venido a la tierra, pero su tarea de interceder, los libros ya fueron ¿qué? Cerrados. Y él se levanta, Miguel se levanta, y ahora ya se levanta es para venir por su pueblo. Y aquí es donde quiero entonces hacer énfasis del por qué vestidos y fieles. Apocalipsis capítulo 16 presenta un evento especial. ¿Qué dice ahí en el subtítulo del capítulo 16 de Apocalipsis? ¿Qué dice? ¿Las copas de qué? De la ira. Hagamos aquí esa misma figura que pasó allí en el diluvio. Cuando cayeron las plagas, perdón, no en el diluvio, sino, sí en el diluvio, pero cuando empezó a caer la lluvia, aquí que me fui, cuando empezó a caer la lluvia era la representación de que ya la gracia se había que hubo predicación, hubo llamado, hasta que la puerta ¿qué? Se cerró. Pero cuando empezó a caer la lluvia, ya no había oportunidad de meterse aquí al arca. Ya lo que fue, fue. Nosotros entendemos que cuando las copas de la ira empiecen a manifestarse en la tierra, es porque ya el tiempo de gracia que pasó se acabó. Y ahí es donde entonces dice: será tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que hay gente. Ahora, cuando ocurra, y quiero llamar la atención aquí precisamente a la sexta, versículo número 12. Dice la escritura: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al agua? Se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de ¿qué? Del oriente. Algo similar como cuando fue conquistado ¿qué imperio? Babilonia, que los medos y los persas desviaron el curso del río Éufrates. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Atención, cuando venga ya la sentencia final, entonces aparece esta declaración. Hay Biblias que están marcadas cuando Dios habla y aparece la letra ¿en qué colorcito? Rojo. En mi Biblia aquí aparece en rojo. Es decir, se escucha una voz del cielo que dice, versículo 15: he aquí, yo vengo como ladrón. Y dice: bienaventurado el que vela y guarda ¿qué cosa? Sus ropas, para que no ande desnudo y vean ¿qué? Su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Esta hace alusión a esa iglesia Laodicea, porque ella se creía que estaba como vestida, pero el Señor le dice: no has tenido cuidado, que es que que estás como desnuda, eres miserable. Mejor dicho, qué tremendas calificaciones. Y por eso aquí entonces dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y mire que lo está mencionando en el contexto del momento cuando ya no haya gracia, porque ya las copas se están manifestando. ¿Saben qué implica esto? Bienaventurado el que no se engañó, no sea que al final de la obra venga a ser eliminado. Bienaventurado el que cuida sus ropas,
No sea que creyendo que anda con ropa de marca, a la final estés desnudo. Esto es una situación que la compara con Mateo capítulo 22. Usted lo podrá leer ahí en casita, tranquilo. Mateo capítulo 22 presenta cuando se empieza a organizar un banquete y el dueño del banquete, el rey, manda llamar a los que él selecciona. Primero selecciona a los que van a ir a su fiesta. Y cuando el rey va a verificar quiénes llegaron, ¿cuántos llegaron? No llegó nadie. Oiga, y lo peor, después vuelve a hacer la invitación y no solamente no llegaron los invitados, sino que mataron a los mensajeros que invitaron a la gente a la fiesta. Peor. Así que dijo el rey, ¿sabe qué? Mande a llamar a los indigentes, a los cojos, mande a llamar a todos. Y dice que se llenó la fiesta. Y dice la Biblia que se llenó con los que eran dignos de estar ahí. Los que eran dignos. Y al final del camino hubo un problema. Porque cuando llegó el rey a verificar los que estaban ahí, no había alguien que estaba como un ¿qué? Como un intruso. Porque no tenía ¿qué? No tenía el traje. No estaba vestido con el traje. El traje representa la justicia de Cristo, no mi justicia. Representa que soy comprado con precio de sangre, con precio de Jesucristo. Por eso dice el Señor, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Concluyo con este pensamiento. Dice lo siguiente: debido a su suficiencia propia, son presa fácil de los engaños de Satanás. Los que son conscientes de su debilidad confían en un poder superior. Y mientras miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ellos. Pero los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias de Dios, caeremos. Cristo no evitará las heridas de los que se introduzcan por su cuenta en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente avance impulsado por su supuesta fortaleza, actuando como si supiera más que su Señor. Entonces sobrevienen el sufrimiento y una vida trunca, o tal vez la derrota y la muerte. Querida iglesia, y para este tiempo aquí en esta vespertina, el llamado es: no confiemos en nuestra suficiencia. Cuidemos que mantengamos siempre las vestiduras de Cristo, las cuales nos hacen dignos para un día estar en la gran fiesta, en las bodas del Cordero. Velemos, velemos. Fijémonos de que los pilotes estén hasta la peña, porque por fuera podemos parecer que tenemos un buen edificio, pero cuando venga el día de la crisis, dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Más adelante usted podrá repasar todo el capítulo 7. Habla acerca de los que son sellados y los que son identificados por el Espíritu Santo. Ellos son los que podrán sostenerse en pie. Por eso, mis hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra es el que la terminará. No nosotros. Ninguno de nosotros podrá terminar la obra que otro comenzó. El que comenzó la obra en nosotros, Cristo, que nos aceptó con su justicia, Él la perfeccionará. Y lo que comenzó con gracia,
terminará con gracia. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde hoy hasta la eternidad. Bendito Padre Celestial, gracias por tu oportuna palabra, por mostrarnos, Señor, a través de la profecía, a través de lo que está escrito, que necesitamos velar. No sea que creyendo estar firmes, cuando venga la tormenta, vengamos a ser descalificados. Que no nos dejemos confundir por los aplausos que otros pueden darnos. Que no nos dejemos confundir quizá por el buen cargo que tengo. Que no nos dejemos confundir por los años que puedo llevar en la fe. Todo esto hace parte de un proceso. Pero Señor, como le dijiste a esos 70, más bien preocúpense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Señor, queremos hacer este momento y recibir palabra y tener estos momentos de oración para velar, para cuidar que nuestro nombre esté allá en los libros del cielo. Sigue bendiciendo esta programación y por ninguna cosa, Dios, como lo dijo el apóstol, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni siquiera los principados ni demonios nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si hay algún hermano o alguna hermana que está pasando por un momento de crisol, que de repente se ha sentido lastimada, lastimado, de pronto no le han dado el reconocimiento, quizá está luchando por alguna situación, un cargo, alguna otra persona, Señor, hazle recordar que necesitamos ser bienaventurados en velar y guardar el traje de la salvación. Gracias porque nos escuchas y gracias porque siempre ante cada situación tu palabra oportuna nos da esperanza para todo aquel que cree en ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.